¿Sí o no? Exactamente. Vamos entonces a explicar lo que es el determinante. Muchos ya lo saben, ¿sí? A ver, ¿quién quisiera compartir algo de lo que saben de los determinantes? A ver, ¿quién empieza? ¿Quién empieza? Ale. Pues, a ver, ingeniero. A ver, ¿alguien? ¿Alguien? Que se acuerde. Ya lo llevamos, ¿sí o no? Solamente los ingenieros no van a llevar algo que se acuerde, algo, nada más. A ver. Que obteniendo un determinante se puede saber si la matriz tiene inversa o no. Por ejemplo, es una de las aplicaciones, ¿no? Una matriz es invertida si su determinante es diferente de 0. Bien. ¿Algo más? ¿No? A ver, primero que nada, si ustedes se acuerdan, los determinantes se relacionan con matrices. ¿Sí o no? De hecho, a lo que le sacas un determinante es a una matriz. No le puedes sacar determinante a una función, no le puedes sacar determinante pues sí, a una función, a muchas otras cosas. Vamos, se relacionan con los determinantes. Es decir, para que tú puedas obtener un determinante, obviamente se lo tienes que obtener o calcular de una matriz, ¿sí? Pero una matriz que debe de ser, ¿qué cosa? Cuadrada, solamente las tienen determinante las matrices cuadradas. Y recuerden que una matriz es una colección, ¿verdad? O es una agrupación de números en filas y en renglones. Es un arreglo rectangular de números en filas y en renglones, ¿sí o no? Desde un punto de vista general, porque también hay matrices cuyos elementos son funciones. Incluso hay matrices cuyos elementos son operadores matemáticos. Por ejemplo, los de mecánica tienen que entrarle aquí, mecánica, materiales, principalmente tienen que entrarle mucho a esto, a la matriz, a la matriz, por ejemplo, de matriz hessiana. Está, por ejemplo, la matriz hessiana, está, por ejemplo, el laplaciano, que también es un determinante. Son operadores que son determinantes. Ahorita si quieren lo explicamos. Pero en términos generales, pues son números, ¿sí? Pero también pueden ser de funciones o de operadores matemáticos. Entonces vamos a empezar con la matricita más sencillita, que es la 2×2, ¿sí? Vamos a suponer aquí es A11, A12, A21, A22. Acuérdense que en las matrices los elementos, para que no haya bronca, heredan la letra minúscula de la letra correspondiente a cómo estamos definiendo la matriz. Por definición, las matrices se expresan con letras mayúsculas. Ya es una cuestión de nomenclatura, ¿sí? Los vectores sí pueden ser con letras minúsculas. De hecho, lo hemos estado haciendo. Y recuerden que si utilizamos esta notación, el primer subíndice corresponde al renglón y el segundo subíndice corresponde a la columna. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, entonces si se fijan, esta es una matriz cuadrada porque tiene el mismo número de renglones que de columnas, en este caso 2×2. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, esa es la matriz. El determinante de la matriz A lo podemos representar así o lo podemos representar así, ¿verdad? Y básicamente es que en vez de los paréntesis o corchetes o incluso llaves que se utilizan en las matrices, se cambian por este símbolo, estas barras, ¿sí o no? Sí, porque aquí yo estoy definiendo la matriz entre corchetes, pero hay muchos libros que lo ponen también entre paréntesis
E incluso hay algunas que la ponen entre llaves, también se vale, pero se ve más bonito así con corchetito, ¿no? ¿Sí o no? Me gusta más. Es más estilizado el asunto. ¿Verdad? ¿Sí o no? Bien, a ver, ¿quién se acuerda cómo sacamos ese determinante? De manera cruzada y el resto. Es A11 por A22 menos A21 por A12, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Como decía su compañera, multiplicamos los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. ¿Sí? Sí, o sea, el determinante es producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. ¿Cuál es la diagonal principal? Aquella diagonal cuyos elementos son los A y J tales que I es igual a J. ¿Verdad? Es decir, la diagonal cuyos elementos son todos aquellos que están en el mismo renglón y en la misma, bueno, que el orden del renglón es el mismo que el orden de la columna. A11, A22, A33, A44, A55, etc. ¿Sí o no? Y eso solamente se da en las matrices cuadradas. Bien. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de una matriz 3×3? Bueno, aquí es A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ¿Sí? ¿Ok? Y aquí ya el determinante, ¿cómo le decían? Hay varias formas para encontrar el determinante de una matriz. El más sencillo, pues son métodos como este, ¿verdad? Que nos lo sabemos desde la secundaria. A mí me lo enseñaron en la secundaria. Obviamente la prepa tiene que ser abuelita, ¿sí o no? ¿No? Pero estos métodos son como informales, ¿sí o no? Informalones. Está ese método. Está el método también ya más avanzado, que es el método de los cofactores, ¿sí se acuerdan? Está, por ejemplo, el método de las operaciones elementales, ¿verdad? El método de la factorización, bueno, no factorización, sino el método de el producto de matrices elementales, también es una forma de sacar determinantes, en fin. Entonces, hay varios métodos, pero estos son los métodos como que más conocidos porque son informales. ¿Cómo le hacía para una matriz 3×3? A ver, ¿cómo le hacías, ingeniero? Cancelando una pila y un renglón. ¿Mande? Cancelando una pila y un renglón. Él dice por cofactores. Y por cofactores hay que desarrollar por un renglón o por una columna. Sí están de acuerdo que él está diciendo el de los cofactores, ¿no? Pero hay un método todavía más informal. ¿El de aumentar columnas o pilas? ¿Mande? ¿El de aumentar columnas o pilas? Ajá. Sí. Es ese método. Generalmente nos decía el profe de la prepa. Miren, repitan los dos primeros renglones, ¿verdad? Claro, es más común el de los renglones, porque también se puede hacer con columnas, ¿verdad? Pero decía, aumentas, repites los dos primeros renglones abajo, ¿verdad? A22, A23, ¿verdad? Y luego lo que vas a hacer es unir con líneas diagonales, ¿verdad? Así, ¿verdad? Esos elementos que están en esas diagonales los vas a multiplicar y vas a hacer lo mismo ahora con diagonales que van hacia arriba. Y todos los que caen en esas diagonales también los vas a multiplicar. Y al final los vas a sumar, pero van sumados los que van hacia abajo y van restados los que van hacia arriba. ¿Sí o no? Ese es el método. Bueno, pero ¿qué es un determinante? Porque eso, o sea, ustedes han usado determinantes, ya lo estamos viendo, los han calculado, los han utilizado, pero ¿qué es? ¿Qué es un determinante? Eso es algo que un ingeniero tiene que saber. ¿Por qué? Porque los vamos a usar aquí, pero los van a usar en muchas otras cosas. Por ejemplo, yo les hablaba de las matrices hessiana, la matriz lagrangiana, la matriz laplaciana, ¿sí? Por ejemplo, la matriz hessiana vamos a llamarle H de Hess, ¿sí? De ahí viene el hessiano, ¿sí? H es una matriz
cuyas componentes son estas cosas. Son segundas derivadas. Perdón, son segundas derivadas. Miren. Y son derivadas parciales. Ustedes van a decir, ¿eso con qué se come? Espérense, Dios mediante lo vamos a ver dentro de unos cuantos meses. ¿Cómo ven? ¿Sí se aguantan? ¿No oigo? Sí, porque pues ya me pasé de lanza, ¿verdad? Ya lo puse y se quedan así como que, ¿qué es? ¿Sí o no? ¿No? Este, por ejemplo, es la matriz hessiana. ¿Sí? Si se fijan, los elementos no son números, no son ni funciones, son operadores matemáticos, son segundas derivadas parciales. Y el determinante de esta matriz se llama el hessiano, y es muy importante, de hecho lo vamos a utilizar cuando veamos funciones de varias variables. Pero hay algo también parecido en mecánica, está el lagrangiano, la matriz de Lagrange, o la matriz de Lagrange, ¿sí? Que este gran científico, les voy a compartir también uno de los vídeos de este cuate, pues prácticamente diseñó una mecánica alterna a la mecánica de Newton, que incluso es hasta más comprensible que aquella, porque a nosotros nos han enseñado mecánica de Newton, pero la mecánica de Lagrange matemáticamente es hasta más potente que la de Newton, y es la que se utiliza, por ejemplo, en el inicio del espacial principalmente. ¿Sí? Entonces, yo me acuerdo ahí que en las clases que teníamos ahí en la maestría, pues decían la matriz de Lagrange, o el lagrangiano, y todas esas cosas. Entonces, pues ahí está. ¿Sí? Bueno, o sea que hay que saber que bien, esto es una matriz, pero el determinante de esta matriz hessiana se llama hessiano. ¿Sí? Entonces, si se fijan, pues hay que saber que es un determinante. ¿Pero qué es un determinante? Ahí está la pregunta. ¿Qué es? Bueno, estoy casi seguro que no lo saben. ¿Por qué? Porque, pues desafortunadamente a veces no lo explican los profes. ¿Sí? Para los martínez sí se lo explicaron. ¿No? ¿A nadie? Bueno, sí, desafortunadamente es algo que se adolece, ¿no? Y sí tendrían los compañeros que comentárselos. Habrá quien pueda utilizar una definición muy formal, muy profunda de lo que es un determinante. Yo lo voy a tratar de hacer de una forma un poquito más rápida, porque pues bueno, de hecho tenemos 6 minutos, ¿sí? Entonces lo voy a tratar de hacer un poquito rápido, pero sin perder la esencia de lo que es el determinante, ¿sí? Bien, a ver, esto lo voy a borrar, pero me voy a quedar con esto, ¿sí? ¿Sí o no? Bien. ¿Por qué me voy a quedar con esto? Porque esta definición, que es es un método informal para sacar el determinante, pues en esencia es lo que es el determinante. ¿Y qué es esto? Si se fijan, tenemos productos, ¿sí o no? Esos productos, el número de elementos que estamos multiplicando en esos productos, pues se relacionan con la dimensión de la matriz. ¿Por qué? Porque si esta es una matriz 3×3, ¿verdad? Los elementos que estamos multiplicando deben de ser 3, ¿sí o no? Bien. Y estos productos que estamos multiplicando se llaman productos elementales. ¿Sí? Productos elementales. Entonces, los productos elementales de una matriz es el producto de los elementos que no están ni en el mismo renglón ni en la misma columna. ¿Sí se fijan que efectivamente es eso, no? ¿Sí o no? Estoy multiplicando todos los elementos que no están ni en el mismo renglón ni en la misma columna. ¿Sí o no? Ahí se ve, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, eso es un producto elemental. Pero también tenemos que explicar lo que viene siendo la paridad del signo. La paridad del signo en los productos elementales. Y la paridad del signo en los productos elementales se refiere a si es par o impar. Si es par, el producto es positivo, y si es impar, va a ser negativo. Pero ¿cómo sabemos si es par o impar? Bien. Par
o sea, lo que puede ser par o impar son los productos, pero tenemos que atender, ya les dije, a la paridad del producto. Pero para entender cuáles son pares o impares tenemos que analizar el concepto de permutación. Es decir, las permutaciones pueden ser pares o impares. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es una permutación? Pues este tema lo vieron en probabilidad estadística, en problemas de conteo. ¿Sí o no? Acuérdense que hay dos problemas de conteo principales, que son la permutación de elementos cogidos en C, en grupitos de C, y las combinaciones son de elementos cogidos con C, en grupitos de C. ¿Sí o no? Estos dos problemas de conteo principales son diferentes. ¿Qué diferencia hay entre una permutación y una combinación? Rápido, búsquenlo. Rápido. Tenemos 3 minutos. Y mañana me voy a tener que ir rápido, Mañana no me vayan a faltar. Sí, me voy a tener que ir rápido porque tenemos que ver producto vectorial mañana. Todo. ¿No importa el orden? No importa el orden en la permutación. En la permutación le importa el orden de los objetos y a las combinaciones le importa el contenido de los... No, esa definición está muy ambigua. A ver, otra. Aquí es, ¿importa? Sí, el orden. A ver, ¿qué nos dicen los demás rápido, por favor? ¿Qué dice? La permutación es importa el orden de los elementos. Aquí importa y aquí no importa. ¿Sí? Sí, porque ya el otro ya decía, no, espérate, si de por sí ya no. ¿Sí estamos de acuerdo? Aquí importa el orden y aquí no importa. ¿Sí? Bien, a ver, rápidamente, por ejemplo, vean en este producto elemental. En este producto elemental, y hay una formulita. Aquí es n factorial entre n menos c factorial por n sobre n, ¿no? Por n. Si es así la fórmula, ¿no? Es n factorial sobre n menos c factorial por n. Y aquí es... No, perdón. Sí. Es así. Y aquí es n factorial sobre n menos c factorial. ¿Sí es así? La n de arriba no. Es n factorial. No, o sea, la n que está abajo. ¿Es sin la n? Ajá, sí, la n. Sí, cierto. Aquí es donde va. Sobre n, ¿no? ¿Sí es así? Por n. No oigo. A ver si es así. Y es por C. Pues sí. O sea, me lo puse acá a poner la n es por C. Sí, ahí. En vez de ns. Ajá. Perdón. Bien. Miren, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo... tres elementos. Y los voy a coger en grupitos de 2. ¿Sí? ¿Cuántas permutaciones puedo hacer con ellos? Sería 3 de 2. Entonces esto sería 3 factorial entre 3 menos 2. Va a ser 1 factorial. Nada más, ¿verdad? Esto sería ¿cuánto? 6. Pero las combinaciones sería 3 factorial entre 1 factorial. ¿Sí? ¿Sí o no? Por 2 sobre 2. Bueno, por 2 el denominador. ¿Sí estamos de acuerdo? No oigo. ¿Y esto cuánto me va a dar? 3. ¿Sí estamos de acuerdo? A ver, vamos a ver si es cierto. ¿Cuáles serían las permutaciones? 1 y 2, 1 y 3, 2 y 1, 2 y 3, 3 y 1, 3 y 2. ¿Sí están de acuerdo? Esas son las permutaciones. ¿Sí o no? ¿Sí? Luego, ¿cuáles serían las combinaciones? 1 y 2, 2 y 3 y 1 y 3. Ustedes van a decir, oye, pero
1 y 2 puede ser 2 y 1, pero no importa el orden. ¿Sí o no? La idea es que estoy juntando al 1 y el 2. No importa quién va primero y quién va después. Entonces, por eso, si se fijan en las permutaciones, en las combinaciones, no importa. ¿Sí o no? Pero aquí sí importa quién va primero y quién va después. ¿Sí se entendió? Sí. Bueno, me quedé en la tercera parte de la explicación. Entonces, yo creo que mañana concluimos esto, pero sí me voy a ir un poquito a revolver porque tenemos que acabar ya. Que pasen buena tarde.